Saludos a todos. Mi nombre es Jorge Espinosa y estaré en la moderación de este evento virtual para ustedes. En nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo FUNGLODE, de su presidente, el Dr. Leonel Fernández, del Centro de Estudios de Economía y de nuestro director ejecutivo, el Dr. Marco Herrera, reciban la más cordial bienvenida a este webinar Liderazgos frente al COVID-19, Estrategias de Comunicación Política, desarrollado hoy, jueves 21 de mayo del 2020, a través de Microsoft Teams, modalidad streaming. Importante mencionar que se ha escogido esta modalidad ya que tiene capacidad de acoger hasta 10.000 personas en línea. Esperamos, por supuesto, contar con igual cantidad de público. Una característica propia de esta plataforma es que usted solo podrá vernos y escucharnos, y para los momentos de interacción puede escribirnos a través del chat de preguntas y respuestas que podrá identificar con un pequeño signo de interrogación en uno de los laterales de su pantalla, con el cual puede reportar sintonía en este momento si desea hacerlo. Se aceptarán todas las preguntas siempre y cuando estén respetuosamente expresadas. Cada mes desarrollamos conversatorios de economía que son un espacio de compartir académico para elevar el pensamiento, reflexionando sobre temas sensibles que impactan la economía. Esta vez queremos verlo desde la óptica de la comunicación, ante la coyuntura global que nos convoca y mucho más cuando nuestro país se aboca a la celebración de sus elecciones presidenciales el próximo 5 de julio de este 2020. Es por ello que les traemos a un experto en la materia, al maestro Anthony Gutiérrez Rubí, asesor de comunicación y consultor político, fundador y director de Ideograma, una consultora de comunicación con más de 30 años de experiencia que desarrolla su trabajo en España y toda Latinoamérica. Hoy, con el tema liderazgo frente a la COVID-19, estrategias de comunicación política, le damos la bienvenida al maestro Anthony Gutiérrez Rubí. Un honor compartir con usted, maestro. Buenas. Buenos días, buenas tardes desde Barcelona. Un saludo muy afectuoso a la tierra dominicana. Es un país que amo, al que visito con muchísima frecuencia desde hace 15 años, al menos una vez al mes. Y no sé si puedo decir que estoy muy aplatanado, pero en fin hago todos mis esfuerzos para aplatanarme constantemente y espero que este webinar que hemos preparado para todos ustedes sea un éxito. Tampoco sé si vamos a llegar, Jorge, a las 10.000 personas que vaticinabas, pero en fin, en cualquier caso, muchas gracias por vuestro interés, por vuestra atención. Un saludo muy agradecido a todo el equipo de FUNGLODE que ha hecho posible, digamos, esta coordinación técnica, y especialmente un saludo a todos vosotros y vosotras que vais a estar ahora en el webinar. Voy a compartir mi pantalla, espero que se vea bien y a partir de aquí arrancaré mi presentación. También deciros que esta presentación va a estar colgada en línea, al menos desde mi página y desde mis redes. Por lo tanto, no sufran si hay algún elemento de la presentación que después quieren volver a repasar o revisar, podrán hacerlo sin problema, y también está a disposición de FUNGLODE para poderla suministrar y digamos, facilitar a todas las personas que quieran seguirla. Bueno, ¿a qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos a una crisis sanitaria que después ha tenido y que tiene y que va a tener consecuencias económicas. Probablemente esas consecuencias económicas deriven en una crisis social y no hay que descartar que tengamos una crisis política. Pero esta crisis sanitaria, ¿qué características tiene? Ha sido imprevisible. Hasta los primeros avisos del inicio del COVID-19 en China, no había ningún organismo multilateral, ni incluso la OMS, que preveyera entre los escenarios de crisis globales una crisis pandémica. Por lo tanto, de alguna manera ha pillado al mundo y a todas las democracias a contramano, a contrapié, de una manera imprevisible, inimaginable. Todavía no sabemos con certidumbre cuál va a ser su desenlace, y lo que sí que sabemos con mucha claridad es que ha sido inclemente en términos de vidas humanas, muy dolorosa, con muchísimos infectados
Y a pesar de que llevamos ya bastantes días con la pandemia, desde la proclamación de la pandemia por parte de la OMS, muchos estudios también apuntan de que todavía estamos en la fase iniciática. ¿Qué quiero decir con esto? Que pueden haber rebrotes o que no hay que descartar que el control de esta epidemia nos lleve todavía un tiempo importante. Por lo tanto, es una crisis como nunca antes la humanidad se había enfrentado. Con sociedades que frente a esta situación esperan mucho de sus gobiernos, mucho, que están además permanentemente conectadas y que están muy lejos de sus zonas de confort. ¿Qué quiero decir con esto? Que han tenido que ver cómo tenían que hacer cuarentena, que tenían que recluirse en sus casas, no ir a trabajar, algunos lamentablemente perder sus trabajos, otros tener que cerrar sus negocios. Por lo tanto, sociedades que se enfrentan a una crisis de estas características, que esperan mucho de su gobierno, que esperan información y que además los gobiernos tienen todo el protagonismo del control de esta epidemia. Son los responsables de los servicios públicos de asistencia sanitaria, son en buena parte los responsables de la política económica de cada país, de cada territorio, y son los responsables también de la seguridad. En ese sentido, ha habido y hay y va a existir una presión sobre los gobiernos que deben gestionar todas estas respuestas públicas y coordinar parte de las respuestas privadas y que además tienen que hacerlo de manera permanentemente conectadas y con comunicación constante. En ese sentido, es normal que nos preguntemos si estos gobiernos y en sociedades conectadas constantemente y enfadadas y con miedo son sociedades que van a hacer un juicio bastante severo y bastante contundente a la comunicación de los gobiernos. Y hoy yo me planteo, y en este webinar quiero hacer una reflexión de cómo vienen las posibilidades y el escenario de la evolución de la comunicación en los gobiernos. Lo primero que quiero decir con mucha rotundidad es que de alguna manera esta crisis pone en evidencia que la comunicación que esperan los ciudadanos no es la comunicación publicitaria o la del marketing o la de la persuasión. Están buscando una comunicación clara, estamos buscando una comunicación directa, estamos buscando una comunicación transparente que no tiene nada que ver con esa idea, digamos, elaborada de la comunicación persuasiva, publicitaria, de marketing, en donde siempre hemos residenciado la comunicación política. No, esta es una crisis que obliga a mucha claridad, mucha transparencia y mucha simplicidad. Me parece que este es un elemento nuevo, un elemento importante. De hecho, esta claridad y esta comunicación clara que yo defiendo obliga también a nuestros dirigentes políticos y a sus responsables técnicos a grandes dosis de honestidad, humildad, prudencia y cooperación, a ir mucho más allá de las prohibiciones y a persuadir y convencer a sus poblaciones de que más allá de la capacidad normativa o de la orden o de la instrucción o del cambio legal y de la posibilidad de ser vigilado ese cambio legal y esa orden a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad, se necesita una gran cooperación y colaboración ciudadana. En ese sentido, no es posible esta cooperación sin grandes dosis de honestidad, humildad, prudencia y cooperación. Esta misma semana hemos visto al director de la OMS en su asamblea anual que, a pesar de que sigue siendo el organismo multilateral que concentra la esperanza multilateral y global del mundo en las políticas públicas que tengan que ver con la sanidad y la salud, el mismo organismo ha reconocido que este virus nos ha pillado, como decía, a todos por sorpresa, que ha demostrado que quizás no estábamos preparados, ningún gobierno, tampoco la OMS, y que es tiempo de humildad, que a pesar de que la humanidad y la tecnología y la técnica y el poder del hombre era extraordinario, está hoy siendo vencido, sometido o, digamos, cuestionado por un virus letal extraordinariamente peligroso y contagioso. En ese sentido, la comunicación clara que yo defiendo es una comunicación que integre nuevos valores para obtener credibilidad y liderazgo. Y quiero hacer un repaso
por algunos de estos valores y algunos de estos principios. El primero, el tiempo informativo. La angustia, el miedo, la necesidad de información ha crecido día a día, pero en cambio nuestra capacidad de escucha no crece. Un minuto es un minuto, un segundo es un segundo, una hora es una hora y un día es un día. En cambio, la información disponible que teníamos y la necesidad de la población de tener esa información, de comprenderla, de entenderla, de analizarla, de situarla en la línea del tiempo, ha sido muy intensa. Por lo tanto, estamos en un tiempo informativo extraordinario, con horarios muy extendidos, en donde el prime time prácticamente se ha convertido en un 24/7. Y esto me parece que es un tiempo nuevo. Y los gobiernos están sometidos a un estrés informativo y las sociedades a una demanda insistente de información. De hecho, por no poner otros ejemplos, el presidente de mi país, Pedro Sánchez, ha tenido que estar presente constantemente en largas intervenciones, algunas quizás excesivamente largas, para poder estar presente frente a la demanda informativa de los electores. ¿Y por qué? Porque nos estamos informando en cualquier momento. La ansiedad y el miedo y la evolución de la pandemia ha hecho que las fake news, la desinformación, haya ocupado un gran protagonismo y los gobiernos y sus voceros técnicos y sanitarios han tenido que generar más información permanentemente actualizada en todo momento, en todo ritmo, para poder ofrecer un punto de referencia, un faro de información, una luz clara en tiempos de tinieblas y en tiempos de incertidumbres, ¿no? De hecho, un repaso muy rápido, algunos países como el Reino Unido han utilizado contadores actualizados de lugares permanentemente. Estados como Michigan han abierto páginas web permanentes en tiempo real de qué está haciendo su gobierno en newsletter. Singapur incluye un contador, consejos, infografías, noticias, chat. Corea del Sur, que ha tenido un gran éxito en el control de la pandemia en esta primera etapa, incluye vídeos en directo constantes, testimoniales para animar a la población, infografías. Hong Kong, información, consejos, vídeos y todo tipo de información. Singapur también, un contador muy importante, infografías, un chat permanente de actualización constante, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hemos pasado, digamos, a un prime time permanente, 24/7, como decía. Y para esto no estábamos tampoco preparados y aquellos gobiernos que han conseguido estar en tiempo real están avanzando en su calidad informativa. Segundo, cuando hay ansiedad, cuando hay miedo, cuando hay nervios, cuando hay preocupación, cuando hay incertidumbre, la simplicidad es un valor. ¿Qué quiero decir con esto? Que los electores y los ciudadanos no quieren los circunloquios propios a veces de la política, que con adjetivos evasivas y retórica a veces demasiadamente ampulosas no son claras y no son precisas y no son simples. Estamos en momentos en donde se le pide al líder o la líder que informe de manera clara, precisa y simple y que renuncie a la publicidad política y al marketing político y se centre en la información pública como elemento clave del éxito de la comunicación política. Se están pidiendo discursos cortos, concisos, que generen memorabilidad, que utilicen un marco y una comunicación tanto verbal como no verbal que dé seguridad, que evite que el descrédito político que viven nuestras democracias se lleve por delante la función de servicio público que esta información tiene que representar en estos momentos de pandemia. Y por lo tanto estamos hablando de sobriedad, simplicidad. Estamos hablando de una información o una comunicación basada en la información pública que renuncie a cualquier adorno y que se centre en lo esencial, que utilice los numerales, que utilice la jerarquía, que sea muy, muy, muy clara y muy simple para que sea entendida por todo tipo de públicos y todo tipo de segmentos, ¿no? Y que además utilice, digamos, la consistencia. Este es un ejemplo de la reina del Reino Unido, de la reina Isabel, en donde
explique con mucha claridad y con mucha información. Otro ejemplo de información simple, precisa y comunicación clara es la canciller alemana, Angela Merkel, que hace más de un mes, cuando dijo por primera vez, cuando nadie decía que si no se actuaba rápido, quizás el 60 o el 70% de la población alemana podría contraer el virus, muchos otros estadistas en todo el mundo vieron con una cierta aire de superioridad y arrogancia y evidentemente de estupidez intelectual la formación de una canciller que además tiene formación científico-técnica, que tiene una formación científica muy importante y que le permitía hablar con mucha autoridad técnica, autoridad científica y autoridad política, ¿no? De hecho, también aquí vemos al premier italiano que ha hablado con mucha claridad, a veces con mucha rudeza, sin importar hacer ruedas de prensa o intervenciones a la 1 o las 2 de la madrugada. Y entre las personas que hay que destacar como ejemplo de comunicación clara y simple, evidentemente al gobernador Mario Cuomo de Nueva York, que está hablando con una claridad y con una precisión muy extraordinaria. Todos estos líderes tienen algo que les convierte en referencias incuestionables para sus naciones y para sus comunidades. Y es una vocación didáctica y pedagógica. Es decir, hablan más como maestros que no como políticos. Hablan más como pedagogos que no como líderes que están compitiendo. Y esa vocación pedagógica, esa vocación didáctica, creo que es algo importante. De hecho, otro presidente que creo que está consiguiéndolo bien es Alberto Fernández, que no le importa aparecer, digamos, en algunas ruedas de prensa explicando con mucho detalle como si fuera un profesor. De hecho, Alberto Fernández es profesor universitario, sigue dando clases en la universidad y se comporta como un profesor universitario que le habla a los ciudadanos como le habla a sus alumnos. Angela Merkel lo mismo, como decía antes, una canciller que es científica, etc. Tercera característica, el uso del celular, el uso del teléfono móvil y de la telefonía móvil como herramienta básica. No solo para que los líderes políticos hablen entre ellos, no solo para que los líderes políticos hablen permanentemente con videoconferencias y con todo tipo de soportes con otros líderes sociales, económicos y políticos de sus países, sino para hablar en la dinámica multilateral y para hablar directamente con los ciudadanos. De hecho, el teléfono y el celular se ha convertido en un elemento prioritario, usado también como solución para hacer seguimiento y avisar de contactos con los que se ha estado cerca. Como saben, algunas de las aplicaciones y la colaboración entre las plataformas, las compañías telefónicas y los gobiernos está permitiendo el rastreo de la pandemia y el rastreo de los infectados como un elemento central en la prevención y en la atención de cuidados y de soluciones en plena crisis pandémica. Cuarta idea, un gran aumento de la tipología de contenidos. ¿Qué quiero decir con esto? Una gran variación y diversidad de recursos comunicativos. Estoy hablando, evidentemente, de la importancia de la figura presencial, del verbo, de la palabra, de la figura del líder, pero también estoy hablando de otro tipo de recursos permanentes en donde se utilizan mucho las redes sociales, se utilizan además discursos para segmentos muy concretos, se utilizan las voces y los discursos también con música, se utilizan además los grandes mensajes de fondo, los que llegan al corazón en formatos que puedan ser muy memorables. De hecho, Cuomo, como les decía, lanza un vídeo cada 2 o 3 días, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, una gran diversidad de tipología de contenidos para estar presente en todo tipo de redes, con todo tipo de mensajes y de manera muy presente 7/24, 365, ¿no? Creo que además esta combinación de registros, ¿no?, con mensajes personales, reflexiones en redes, información, agradecimiento, etcétera, permite la combinación también de testimoniales de médicos y enfermeras como
parte de la comunicación pública. En este caso, Cuomo introduce los testimoniales de enfermeros y de médicos y de médicas como parte de ese canal, que es su propio canal y sus propias redes, como el mejor canal de información pública. Y me parece que eso es muy interesante. Otros líderes políticos han aprovechado para hacer preguntas y respuestas con mucha frecuencia. Bill de Blasio, alcalde de Nueva York, lo está haciendo. Y la participación además en programas de televisión y en todo tipo de informativos para atender directamente, para estar en permanente contacto con los electores, para atender sus preguntas en un momento, como decía, de ansiedad, de miedo, de preocupación, de incertidumbre, ¿no? Creo que este tipo de formatos, este tipo de soluciones en donde la información se combina con diálogo, la información pública se combina con respuesta pública. Esta combinación de información y respuesta, de información y diálogo, de narración e interacción, me parece que son grandes elementos a tener muy presentes, ¿no? De hecho, también otros líderes como Emmanuel Macron están utilizando los discursos en directo, es decir, el live, en todo tipo de formatos, con todo tipo de soluciones, como uno de los grandes elementos de influencia y de persuasión política. Y a ello hay que añadir, como decía, en la tipología de recursos, infografías y todo tipo de soluciones. Esta crisis también está poniendo en evidencia la importancia de la escenografía y de las reuniones virtuales. De repente los mosaicos o los webinars, como este que estamos haciendo hoy, se han incorporado a nuestra vida cotidiana, y la política y la comunicación política y la información política también lo están utilizando. A mí me gusta decir que en comunicación política la forma es fondo, que las imágenes hablan y transmiten nuestro mensaje y por lo tanto cuidar las escenografías es importante. Alexandra Ocasio-Cortez, la líder norteamericana, la representante más joven a entrar últimamente a la Cámara de Representantes, está haciendo además puerta a puerta, repartiendo directamente ella y con su equipo cestas de comida en los sectores más vulnerables de su comunidad. Pero también estamos viendo fotografías de acción y de reflexión. Creo que este tipo de imágenes llegan al corazón de los electores, les hace ver que detrás de esos líderes y de esas líderes hay hombres y mujeres que sufren, que están viendo y viviendo esta tragedia con responsabilidad, pero también con una alta tensión emocional. Y este tipo de imágenes del work in progress, ¿no? De cómo estamos viendo por dentro el accionar de nuestros líderes mientras trabajan y buscan soluciones, me parece que es importante, ¿no? O incluso la intimidad de sus casas. Este es Justin Trudeau, el premier canadiense, que, como ven, está hablando por teléfono, pero también con su pantalla, su computadora en la mesa, preparado para vídeos o para reuniones informales. O nuevos representantes electos que aprovechan para no perder, digamos, la calidad y lo que podríamos llamar la consistencia de la institucionalidad, en este caso del protocolo y del vestuario, combinando incluso la mascarilla con el mismo color, como también hizo Carolina Mejía en su toma de posesión. Escenografías muy poderosas de espacios que siempre están llenos de gente y que de repente vacíos adquieren una majestuosidad y un dramatismo y a la vez un llamado de alerta emocional, ¿no? Son fotografías que nos llevan a hacernos preguntas muy importantes, que nos revelan el dramatismo y la excepcionalidad del momento y que nos llegan al corazón y que nos permiten entender a qué nos enfrentamos. Como decía también, estamos viendo en estos momentos las conexiones permanentes, nuestros líderes conectados. Estas son las imágenes de esta pandemia, el mosaico, la conexión, etcétera, permanente. Y creo que esto ha llegado para quedarse. La virtualidad y la conexión permanente, el mosaico, el Zoom, el Teams, el Skype, el Jitsi, es decir, todas estas palabras que hasta hace muy poquito casi no conocíamos, se han convertido en palabras muy cotidianas en nuestra vida. Sexto, y voy entrando en el tramo final.
Esta crisis, como decía, que tenía que ser clara y simple, tiene que ser precisa, tiene que acertar con los mensajes. Y la mejor manera de que esté acertando con los mensajes es que esté lo más coordinado y consensuado posible. Esa idea del estilo funcional, es decir, que entienda muy claramente que el mensaje no es solamente lo que se dice, sino lo que se percibe. Y por eso hay que explicar muy bien los detalles, los procesos, los cronogramas, el orden, la jerarquía, la verticalidad de la información, ¿no? Y hay que evitar cometer errores comunicativos que pueden ser percibidos como improvisación en caos. De nuevo, por poner de nuevo ejemplos en mi país, en un solo día, en el 21 de abril, el gobierno empezó a hablar de cómo iba a ser la desescalada en relación con los primeros paseos de los menores de 14 años con sus familias. Al mediodía decía una cosa, a la tarde tenía que decir otra cosa y a la noche tenía que rectificar. Todo eso en tiempo real. Por eso es muy importante que para que la eficacia de los mensajes sea real, tienen que estar muy bien coordinados, evitar las percepciones equívocas, tienen que estar consensuados con los otros actores, en este caso en los estados y en los gobiernos, en donde hay diferentes niveles de administraciones, sea nacional, estatal, sea de provincia, sea de estados o de regiones, o sea de comunidades autónomas, pero también municipales y de intendencias. Hay que coordinar muy bien todos los mensajes con todos los actores, ¿no? Esta crisis también está aumentando la polarización política. Hay menos protestas en la calle, es cierto, porque las cuarentenas y las instrucciones que tenemos que cumplir para preservar la salud pública hace que las protestas no estén en la calle, pero están online. Y observamos también en las redes sociales una lucha constante por conseguir trending topics y mensajes partidarios. Y en ese sentido hay que evitar ponerse nervioso por esas críticas polarizadas, en particular en Twitter, pero sí que hay que estar atentos a los movimientos políticos que puedan anunciar esas críticas o a los estados de opinión. A mí me gusta decir que los verdaderos estados de opinión de la gente son los estados que comparte. Es decir, que la opinión pública hoy es la opinión compartida y en ese sentido me parece que hay que estar muy, muy atento al clima de opinión pública, es decir, de opinión compartida, ¿no? Porque además de la polarización hay que sumar los rumores y las desinformaciones y las fake news, pero entre tanto ruido sí que hay señales. Y en ese ruido hay también las teorías conspiranoicas, pero entre tanto ruido y tanta polarización sí que hay señales que nos obligan a, digamos, ver entre el ruido la señal, entre la paja el grano, para encontrar aquellas expresiones de la ciudadanía, aquellas expresiones de la opinión pública, de las emociones, de los estados de ánimo, de los sentimientos de la gente que den informaciones muy, muy precisas, ¿no? Entre medio, este estado de máxima polarización está también cuestionando a los expertos técnicos en todas partes. Aquí tenemos a Fauci, que es seguramente el experto norteamericano más importante y muy popular en los Estados Unidos, pero también en mi país se está cuestionando al representante máximo de la opinión técnica. Pero, en fin, en cualquier caso, hay un clima de agitación, un clima de erupción, un clima de nerviosismo, un clima de ira, y porque esta incertidumbre y esta crisis nos está causando un gran desasosiego y nos está sacando de nuestra cotidianidad, y por eso hay que estar muy atentos a estas emergencias que están apareciendo. Entre medio, como decía, aparecen nuevos liderazgos. Quisiera destacar en particular el liderazgo de aquellos que, más que pretender ser simpáticos, son empáticos, son aquellos que entienden las emociones, que entienden el miedo de la gente, que respetan ese miedo y esa reacción y ese estado de ánimo excitado, y que además se acercan con humildad, como decía, con prudencia, pero también con mucha transparencia y mucha cercanía a la gente. Y entre los liderazgos que están despuntando, evidentemente hay que poner un acento en el liderazgo femenino.
y en la feminización del liderazgo. No quiero decir con eso que todas las mujeres, por el hecho de serlo, tengan un liderazgo femenino. Son mujeres, son líderes femeninas, pero creo que lo interesante es que está apareciendo un liderazgo diferente, protagonizado fundamentalmente por mujeres, pero no exclusivamente por mujeres, que están haciendo del liderazgo horizontal, del liderazgo empático, del liderazgo consensual, del liderazgo coral, digamos, una gran capacidad. Y aquí me gustaría destacar a muchas mujeres que lo están haciendo, mujeres de los países nórdicos, pero también de Nueva Zelanda o la canciller Angela Merkel. Pero también algunos hombres que están mostrando una gran capacidad, y quiero destacar aquí al alcalde de Madrid, de la capital de España, que con su actitud, su humildad, su sinceridad, está conectando con lo que podríamos llamar la feminización de la política, y me parece que es un gran atributo. En ese sentido, quiero decir que los líderes que están ganando y están avanzando son aquellos que empatizan y pueden representar porque orientan y dan sentido a los miedos y a las incertidumbres, y que buscan consensos. Creo que esto es un elemento central. Los líderes que están buscando consensos con las oposiciones cuando gobiernan, o las oposiciones que buscan consensos con sus gobiernos desde las oposiciones, pero que también buscan consensos amplios, sociales, ciudadanos, público-privados, son aquellos que están avanzando. Aquí tenemos una imagen, digamos, de líderes políticos muy confrontados electoralmente y políticamente, pero que están juntos en esta pandemia. Y un ejemplo también de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, etc. Finalmente, los líderes que están avanzando son aquellos que antes de hablar entienden, antes de hablar comprenden, antes de hablar se ponen en los zapatos de sus conciudadanos. Y por lo tanto entienden el corazón de las personas y entienden sus estados de ánimo y sobre todo entienden su inquietud y su miedo al futuro. Y esta capacidad de entender y de empatizar se convierte en un elemento central que, cuando se hace con sinceridad y contención, cuando se hace sin máscaras, sin artificios, sin querer demostrar ningún otro tipo de valor, cuando se hace con precisión, cuando se evita la instrumentalización política, cuando se hace, como decía, buscando ese consenso en el interés general y en el bien común, cuando pasan estas cosas, están avanzando estos líderes. Acabo. Creo que es tiempo para líderes moderados y sensibles, que sean sobrios, que sean atentos, que sean serios, pero que sean amables, ¿no? El resto, honestamente, todo otro tipo de valores que quizás en otra fase, en otro momento de la historia o antes de esta pandemia podrían ser útiles, y quizás lo puedan ser útiles en el futuro, creo que son prescindibles. Creo que es un momento de la moderación, de la sensibilidad, de la sobriedad, de la sencillez, de la atención, de la calidad de la atención, de esa seriedad, digamos, del rigor, de la información pública y de la amabilidad, ¿no? Esos líderes que ejercen su liderazgo también desconcertados en tiempos líquidos, en tiempos, digamos, abiertos, en tiempos vaporosos, creo que son los que necesitamos. Vamos a necesitar líderes, como decía, cooperativos, que tejen consensos y complicidades, que sean capaces de transformar la duda en oportunidad, transformar las crisis en horizontes compartidos, que vayan mucho más allá de la gestión, que sean muy generosos, eficientes en los recursos públicos, pero que intentan entender conciliar valores en conflicto. Esta es una pandemia en donde pone en conflicto muchos intereses y habrá que conciliarlos. Nada, espero que haya sido de su interés y muchas gracias por su tiempo. Espero que se me esté viendo ahora de nuevo en directo y sin la presentación. Espero que me lo confirmen. Gracias. Muchas gracias a usted, maestro Antonio Gutiérrez. Solo queda expresar en nombre del Centro de Estudio de Economía de Funglode nuestro más profundo agradecimiento a usted por esta magna exposición que nos ha dado
Bueno, en la mañana de hoy para nosotros acá, en la tarde de hoy para algunos. También agradecer al equipo de trabajadores desde España y República Dominicana que han estado atentos a cada detalle para que este evento pueda llevarse a cabo con éxito. Y a ustedes, por supuesto, público que nos ha sintonizado, gracias a ustedes se ha llevado a cabo este evento. Antes de concluir, debo decirles que esperamos encontrarnos nuevamente con todos ustedes en otro webinar que desde ya estamos preparando para seguir elevando los conocimientos y el pensamiento crítico. Ha sido un privilegio para mí ser moderador de este interesante encuentro. Les acompañó Jorge Espinosa. Que tengan feliz resto del día.